Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Descabelladas con estas magníficas. Voy a copiar a la Yasna. Claro. Porque aquí tenemos mucha obsesión con respetar los créditos. Así que cito a Yasna para decir por la magnífica, grandiosa, voluptuosa, no, por favor. apoteósica, No Mirna Schindler, grandiosa, apoteósica. Curvilínea, ponle curvilínea. Más que voluptuosa. Yasna Levin. Que nos retaron que no debíamos hablar temas de mujeres. Hay algunas personas que piensan que los chistes de entrada que de mujeres como que ¿Tan mal? echan para abajo el programa, pero no nos importa. Eso es lo mejor. En tu cara, ya. Te lo dije. Bueno, ¿y qué? Que lo que sí vamos a tratar en este episodio son los temas de la semana. Ustedes saben, las presidenciales que van a la Casa del Voto Parisi. El caso Coimas, que ustedes conocen por la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se expande y se ramifica por el Congreso. El presupuesto, que viene discutiéndose hace tiempo, al final está llegando a sus últimas horas y se aprueba, pero con rechazos de algunos importantes temas con razones identitarias. Y por último, la 9ª acusación fallida en contra de un funcionario de gobierno, acusación constitucional, la fallida acusación contra Diego Pardo. Y como entrevistado, no es necesario que me soplen. Como entrevistado tenemos a Gustavo Gatica, diputado recientemente electo, flamante, que va a venir a conversar con nosotras y con ustedes. Ya. Ale, ¿puedo hacer ¿Sí? una pequeña digresión de la pauta? Sí. Ya, porque quería comentar un tema que no lo tenemos contemplado, pero que no podemos obviarlo, y es que después de un rechazo, finalmente el Consejo Nacional de Televisión decidió sí transmitir o sí instruir a los canales de televisión abierta que transmitan la campaña contra la violencia hacia la mujer, cuyo Día Internacional fue ayer. Una violencia que está de más denunciar como algo que nos acompaña día a día a todas las mujeres, pero algunas en particular. La fecha conmemora un hecho muy cruento de asesinato con torturas de 2 hermanas en República Dominicana, pero lo que quiero decir es que junto con la fecha, ayer la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección contra una suboficial de la Armada que fue violada en un acto de iniciación de los recién iniciados de esa rama de las Fuerzas Armadas y que fue sancionada por hacer la denuncia porque se consideró que ella habría propiciado la agresión sexual al realizar bailes provocativos. Una sentencia que parece del siglo antepasado, que sin embargo se produjo en la Armada de hoy. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó esa resolución, ordenó más bien a la institución actualizar los protocolos para enfrentar estas situaciones y ponerse al día con la ley de violencia hacia la mujer, para que dimensionemos cuán importantes son estas campañas, estas prevenciones, estas concientizaciones. Sí. Ale, también quiero decir algo. Yo quiero decir algo distinto, y es que la Corte Suprema ha ratificado el fallo de la Corte de Apelaciones, o del Tribunal de Alzada, como se llama, en favor de la periodista Paulina Allende Salazar, que fue despedida desde Mega el año 2023 por haber dicho Paco al aire y haberse disculpado al segundo mismo en que había dicho Paco. Y finalmente lo que ha determinado la Corte Suprema es que el canal vulneró los derechos fundamentales de la periodista,
debe pedir públicas disculpas, crear protocolos para rectificaciones y esto es lo más importante, me parece, para la situación de las y los periodistas en este país y las vulneraciones a nuestros derechos, someter a periodistas y ejecutivos a clases de ética, libertad de expresión y derechos fundamentales del trabajo. Bueno, yo también quiero comentar sobre todo el tema que comentaba Yasna, porque el Consejo Nacional de Televisión, que inicialmente prohibió esto, lo prohibió suponiendo que la publicidad de la ley contra la violencia hacia las mujeres podía incidir en la campaña. Y es bastante evidente que se considera que los derechos de las mujeres solamente los defiende un sector de la población y que el otro sector estaría en contra de los derechos de las mujeres. Creo que la resolución a favor de publicitar esta propaganda o publicidad pone las cosas en su sitio porque los derechos de las mujeres no debieran tener sector político. La derecha en el Parlamento votó en contra de la ley de violencia contra las mujeres. Sí, pero el Consejo de Defensa, el Consejo Nacional de Televisión no debiera considerar que le va a perjudicar. Claro, es ley, claro, las leyes hay que claro. cumplirlas y la prevención es parte de esa ley. Claro. Bueno, vamos entonces a nuestros temas. Ya, y por pues. supuesto, ¿Quiere que solidaridad con sí, la colega creo que es una noticia Paulina muy de relevante. Allende Salazar. Usted sabe que siempre quedan recursitos, extractores por ahí, pero ya hay una Pero ya resolución sí, y es muy, muy relevante. ¿Qué quieres que diga, querida? Quiero que comentes semana. lo que está pasando Sí, pues. con la búsqueda ansiosa por los votos de Parisi y lo que ha pasado. Por supuesto, no podemos dejar de lado el casi semi-pseudo apoyo del expresidente Eduardo Frei a José Antonio. Déjame partir por eso segundo. Mira, yo tengo acá una publicación del año 2009. 2009, ¿no? Es la elección de cuando finalmente es elegido el presidente Sebastián Piñera y donde compite es el 2009, me entró la duda. Sí, porque 2009. asume el 2010. Exacto, Y era 2010. durante Toda la razón. era la segunda vuelta. Exactamente. Entonces, tengo acá la publicación del año 2009 donde se titula Frei se apoya en el PC para lograr sus votos. Abanderado oficialista agradeció apoyo que el Juntos Podemos oficializó hacia su opción. ¿Cuántos años han pasado? 2009. 16. 16 años después, el abanderado, el ex presidente, mejor dicho, que perdió la elección justamente con Piñera en el 2009, decide que en contra de su partido, la Democracia Cristiana, recordemos que él sigue militando, él va a reunirse con José Antonio Kast, se va a sacar una foto y de manera implícita le va a dar su apoyo. Eso es, no hay otra cosa, no es como, no, mira... No, es que además hubo un comunicado donde se Sí. dice que hay manifiestas coincidencias. Pero no dice yo le doy mi apoyo y voy a votar o llamo a votar por José Antonio Kast, pero una imagen, como dice el dicho popular, vale más que 100.000 palabras y esa sola imagen a uno le hace pensar ¿qué pasó aquí? Porque uno podría haber esperado incluso que Frei fuera a apoyar a Matei, ¿no es cierto? Matei, el comando estaba esperando hace mucho rato una definición del presidente o expresidente. No fue así. ¿Qué es lo que lleva a Frei a votar o a decidir poner un voto implícito en una candidatura como la de Kast, que ya sabemos no ha hecho definiciones valóricas, no ha hecho definiciones respecto de todo aquello que lo liga con el pasado pinochetista, dictadura que él ha valorado en otras declaraciones, o no hoy día no lo ha dicho, pero sabemos que sí lo ha hecho? Es una pregunta que yo creo que requiere un largo análisis que no se alcanza, yo creo que no vamos a alcanzar en este programa a hacerlo, pero me da la sensación que si bien aquí hay un proceso que viene de antes, ¿no? Algo le pasó a un sector político de la centroizquierda o de la antigua concertación con el estallido y lo que vino después, que les produjo un profundo retroceso en sus posturas, digamos, políticas, ideológicas, y en una cierta confusión para, insisto, ponerse en un lugar de la historia que sus antecesores, si estuvieran vivos, probablemente se estarían preguntando ¿qué hice mal para que esto estuviera ocurriendo? Bueno, Yasna. a ver, quizás para profundizar en la paradoja del apoyo 2009,
recordar primero que la Alejandra lo recordó cuando Frei ni siquiera había llamado a apoyar a nadie, porque tampoco llamó ni hizo ningún gesto respecto a Evelyn Matei, que por último está un poquitito antes de los 3 pueblos más allá de José pueblo Antonio antes. Kast. Sino que solamente decidió no apoyar a Janet Jara. Eso fue toda la decisión. Dijo que en su opinión el comunismo no era alternativa. Pero además en aquel 2009, Jorge Arrate, que era el representante de Juntos Podemos, hegemonizado por el Partido Comunista, le pone como condición, y él acepta, estatizar el agua, eliminar el 7% para los jubilados y cambiar la Constitución del 80. Y él acepta, de hecho, el cambio a la Constitución estaba en su programa de gobierno, por lo demás, en su programa de segundo gobierno en el que fue derrotado. Yo creo que lo que hizo fue un salto al vacío Eduardo Frei, porque ya la democracia cristiana, cuando apoyó el golpe, tuvo que arrepentirse 1 y 1000 veces, después de 1973, porque no se imaginaba lo que iba a significar el dolor, la muerte, los horrores que iban a significar ese golpe de Estado que apoyó. Varios incluso resistieron ese apoyo. Hoy día Eduardo Frei no sabe lo que va a significar un gobierno de José Antonio Kast. Entonces, más allá de un apoyo que además es civilino, porque ni siquiera lo explicita, pero es absolutamente tácito y evidente, tanto así que el propio presidente del Partido Republicano dice que es difícil interpretarlo de otra manera. Probablemente tenga que arrepentirse, porque no es difícil a la luz de el devenir que han tenido los gobernantes de la ultraderecha mundial, augurar qué tipo de intentos puede hacer José Antonio Kast para vulnerar la institucionalidad, que incluso le es muy afín, porque es la Constitución del 80, pero ha tenido modificaciones, entre otras, bajar el quórum de 2/3 a 4/7 para reformar la Constitución. Y de hecho, si tuviera algo de la votación del Partido de la Gente, con la votación que alcanzó la derecha en la primera vuelta electoral, que fue elección parlamentaria también, podría alcanzar el quórum de 4/7. Y podríamos tener una institucionalidad no solo más conservadora, sino que más autoritaria de la que tenemos hoy. Yo creo que Eduardo Frei no mueve la aguja, por lo tanto su pronunciamiento a favor de José Antonio Kast no creo que le traiga más votos a Kast. Es un gesto sobre todo político y es una señal de un quiebre de Eduardo Frei con su partido, pero además es un quiebre con su historia política, con la historia política de la democracia cristiana. No solo su padre fue asesinado por la dictadura según numerosas pruebas. Es cierto que la Corte Suprema revocó las condenas, pero hay numerosas evidencias de que Eduardo Frei Montalva fue asesinado después del caupolicanazo, cuando en el año 80 todavía no se iniciaban las protestas, solamente había figuras políticas, las de la democracia cristiana, que podían hacer actos políticos. Los demás, toda la izquierda estaba o presa o exiliada o muerta o desaparecida. Y entonces Eduardo Frei Montalva toma el micrófono para oponerse a la Constitución de los 80 y para decir que este mensaje de Pinochet de que era él o el caos era absolutamente absurdo, que lo que había que crear era un país donde no se violaron los derechos humanos, donde todos pudieran circular libremente y tener democracia. Ese fue el discurso de Eduardo Frei Montalva y después muere en extrañas circunstancias. Su hija, Carmen Frei, dio una larga batalla, una larga lucha en tribunales para reunir pruebas, y muchas de esas pruebas siguen teniendo vigencia, como que el propio chofer de Frei Montalva vigilaba para la DINA al exmandatario. Entonces, ¿qué necesidad, como diría Juan Gabriel, qué necesidad tenía el presidente Eduardo Frei de hacer este gesto? ¿Qué imperativo político que le agrega a José Antonio Kast? El anticomunismo. Yo creo que muy poco. Yo me imagino que aquí hay negocios. Yo creo que la respuesta va por el lado de los negocios. Eduardo Frei Ruiz Tagle ha tomado un rol muy importante en los negocios de Chile con China, de empresarios. Hay muchos empresarios financieros que
a los cuales él representa, con los cuales él dialoga, y yo creo que fue un requerimiento de esos sectores darle un botón de gobernabilidad a José Antonio Kast, porque políticamente es un suicidio. Oye, déjame profundizar, estoy de acuerdo contigo en ese escenario posible, ¿no? Porque no tenemos ninguna evidencia para pensarlo. Claro. Estoy interpretando pero lo creo que hecho es una especulación razonable, pero a mí me preocupa la posibilidad que se tenga que arrepentir. O sea, no me preocupa por él, me preocupa por la historia, por la memoria además de Frei Montalva, de su padre, y la memoria de la democracia cristiana, que fue un partido profundamente transformador y anti-autoritario. O sea, yo creo que Jacques Maritain, que digamos, inspiró el surgimiento del humanismo laico, de estar revolcándose en su tumba por enésima vez, en todo caso, respecto de la democracia cristiana chilena. Pero el temor en la posibilidad de arrepentimiento, una deriva autoritaria de José Antonio Kast, que a veces se olvida, producto de que él ha centrado su agenda en los temas de la emergencia de seguridad, ocultando y encubriendo, lo sabemos, además lo ha dicho explícitamente, sigo pensando lo mismo. Él es un pinochetista, es un oxímoron ser pinochetista y no ser autoritario, o sea, no es posible ser ambas cosas. Y quiero traer a colación un estudio que salió recién, lo leí a propósito de una columna de Cristóbal Rovira en el diario El País. Es una investigación sobre la nostalgia autoritaria, se llama, y es la incidencia de la nostalgia por las dictaduras en aquellos países que la tuvieron, como España, Portugal y Chile, en la votación de las ultraderechas contemporáneas. Y la pregunta que le hacen a encuestados es si los políticos siguieran los ideales de Franco en España y de Pinochet en Chile, ¿usted está de acuerdo en que se recuperaría el lugar de nuestro país en el mundo? En el caso de los españoles, el 15% está de acuerdo. En el caso de los chilenos, 30%. El doble que en España, donde Vox es grito y plata. Bueno, yo creo que el tema de las encuestas y los líderes políticos también están para señalar caminos, aunque sean minoría. Digamos, yo creo que también Pinochet obtuvo el 44% en el plebiscito y la derecha ha fluctuado más o menos entre el 30 y el 40 o 44 y ganó una elección, no con el pinochetismo, pero ganó elección derecha. Yo creo que el punto, más allá de que haya una demanda autoritaria en la sociedad, me parece que los líderes políticos ¿para qué eres líder político si no eres capaz de poner la voz o defender principios, aun cuando seas minoría? O sea, la democracia cristiana no solamente tuvo a Eduardo Frei Montalva como víctima, intentaron matar a don Bernardo Leyton en un atentado en Italia. A Andrés Saldívar lo arrastraron por las escaleras y lo mandaron al exilio a Andrés Saldívar. O sea, no es una persona izquierdista, revolucionaria, bolchevique. Estuvo exiliado. Muchos demócratas cristianos sufrieron pérdidas de empleo, sufrieron la dictadura como la sufrió el resto de la población. Entonces yo creo que esa desconexión de un presidente de la democracia cristiana con el pueblo demócrata cristiano, con sus principios, con su historia, es lo que le va a pasar la cuenta. Así José Antonio Kast no cumpla ninguno de los temores que se anuncian, pero es una persona que defendió las violaciones a los derechos humanos que vivieron sus camaradas. Pero mira, si por eso te digo, yo creo que hoy día está por verse el efecto siempre político, porque esto no es electoral, de lo que puede ser esta decisión, pero ya él hace rato que venía, así lo raro de todo, venía atravesando el Rubicón. Lo que pasa es que lo raro de esto es que él permanezca en la democracia cristiana. ¿Qué sentido tiene? Uno podría decir, a lo mejor este es el comienzo, el fin, lo que se necesitaba para decir, ya, ¿sabes qué? Hasta aquí llego porque no hay nada que me una a este partido. Está arrastrando el poncho, como dice Huanchumilla. Está arrastrando el poncho. Claro, o sea, que mejor que esto también podría ser un sincericidio, ¿no es cierto? Lo que a mí me llama, lo que nos llama la atención, ya lo dijimos, pero pasaste de la A a la Z al tiro. No hubo intermedio, no pasaste dijimos, ya voy a pasar por la centro-derecha, sigo a la ultra. No, te fuiste directo. Y eso, yo creo que lo que tú dices, la tesis de los negocios, me hace mucho sentido. Y voy a agregar algo que puede ser súper explosivo. Pero Frei fue muy perjudicado por su hermano. Recordemos que el hermano lo estafó. Y la cantidad de dinero que le hizo perder a Eduardo Frei Ruiz-Tagle
O sea, yo no sé cuál es es cuantiosísima. A lo mejor sí, él tiene temas con China, a lo mejor él dice, viene este gobierno, me arrimo a este buen árbol, porque Claro. parece que aquí se están moviendo las cosas. Que puede parecer súper, ¿cómo decirlo? Como prosaico para una figura como él, siendo el hijo de quien es. Pero a veces las cosas son más simples, fíjate. A veces son más simples, pero tenemos que pasar Vamos. al siguiente tema. ¿Eso era lo que me estaba haciendo? Sí. No, respecto de la misma campaña, que, a ver, a partir de esto de Frey, José Antonio Kast ha logrado moderarse, ¿no? Visita a la familia Piñera, el piñerismo claramente murió con la derrota de Evelyn Matei, y visita a Eduardo Frey tratando de mostrar puentes con un mundo Ahí se entregan así etéreamente en bandeja, claro. así. Pero por otro lado, Janet Jara sigue tuneándose. ¿Y qué decimos con tuneándose? Sigue buscando el voto de Parisi, que es el único bolsón de electorado al que puede acudir para crecer, porque Kast tiene en el bolsillo el 50%, sumando solamente los resultados de la primera vuelta y de los candidatos de derecha. La pregunta que yo me hago es si después de toda esta reflexión que se ha hecho ahora y en la elección de 2021 respecto de quiénes son los electores de Parisi, existe una respuesta correcta, ¿ah? Porque ha habido una suerte de batalla intelectual, académica y política por analizar el resultado, encuestólogos que fueron incapaces de entender ese fenómeno y lo siguen estudiando para determinar. Han salido 2 o 3 encuestas que especulan respecto de cuánto del voto Parisi se va a ir a Jara, cuánto a Kast y cuánto a nulo blanco, que en mi opinión, por puro olfatómetro, no voy a hacer una encuesta ni me atrevería, ni un focus group tampoco, entre nosotros podría ser, no sé si. ¿Te cachai? Bueno, Lo que saldría de ahí. bueno, La mayor pues, parte se va a ir a nulo blanco. Y eso jugando solo por las bondades de las muestras que se usaron en primera vuelta, bueno, podría ¿por ser. qué no? ¿Por qué no? A ver, yo creo que hay un gran malentendido respecto a lo que es Parisi, en el sentido de que es un grupo mucho más heterogéneo de lo que estamos buscando. Ellos se denominan, sus dirigentes, digamos, ¿no? Los electores no sabemos, porque además hacen unos procesos electorales digitales que no tienen ningún tipo de auditoría de nadie. Yo me pregunto si el CERVEL se podría meter ahí. Ellos se definen clase media emergente. ¿Qué es la clase media emergente? Creo que esa es la pregunta más pertinente. La clase media del siglo XX era la clase media hija de la educación pública, con movilidad social ascendente en la medida en que existía una verdadera oportunidad mesocrática y una verdadera oportunidad de movilidad por la vía de una buena educación, hijo además de la expansión del Estado. La clase media del siglo XXI es aquella que está sometida a todas las vulnerabilidades de la ausencia del Estado. Y la clase media emergente, ¿qué es? Aquella que a través de los resquicios del neoliberalismo logra surgir por sus propios medios. Eso entendemos. Y porque se ha defondado la promesa meritocrática. Ya nadie asciende por tener un título universitario, al contrario, lo único que logra es quedar endeudado. Pero ¿qué es esa emergencia? Yo tendría cuidado en ese diagnóstico. Leí hoy día, un segundo más, leí hoy día en Tercera Dosis un artículo súper bueno de Juan Pablo Luna que se llama Un futuro tuneado sobre el desfonde de la movilidad social por educación, y voy a citar solamente un parrafito. Con esto, Cítelo nomás porque es tercera dosis. ya, hay ropa tendida. Hay ropa tendida. Dice, sin el Estado el mercado será libre y nos llenaremos de dinero. Se oculta, sin embargo, que los mercados que hoy prosperan son ilegales y que por el desfonde de los mecanismos de ascenso social están arrastrando a las nuevas generaciones al OnlyFans, al narcomenudeo, a ser traders de shitcoins para obtener los bienes suntuarios que quieren. ¿Estamos apuntando a ese electorado? ¿Será eso una parte del famoso voto ganador? Mira, yo quiero solamente terminar diciendo que sin duda que la elección para Janet Jara uno podría decir, es casi imposible. Yo creo que efectivamente ella se ha echado al hombro una campaña muy cuesta arriba, para que está claro que no
A ver, voy a decirlo con las siguientes palabras. Solo un milagro podría hacer que cambiara el escenario de aquí al 14 de diciembre. Yo creo que ella, tal como dijo hoy día Ominami, me pareció interesante, Carlos Ominami dijo, más que por ser comunista, lo que más le pesa es ser continuidad. Y la gente, no importa el pasado de Kast, y eso hoy día ya está claro que no importa si es que efectivamente se impone. Lo que importa es que no es continuidad de este gobierno y ellos quieren un cambio. Punto. Y eso es. Entonces, pretender que va a lograr que con los votos de París, y esto es como en el fútbol, va sumando y restando, entonces sí, no. Las cosas no son así. Yo creo que las cuestiones son mucho más claras y efectivamente hoy día estamos en un cambio de época, en un cambio de era, y en ese cambio de era, Kast le llegó su momento y tendrá que demostrar, una vez que llegue al poder, si es que gana la elección, que la no capacidad negociadora que ha tenido hasta ahora y su incapacidad para llegar a acuerdos va a cambiar. Porque si no cambia, su gobierno no va a prosperar y no le va a ir bien. Y esto, al margen de comentarios tan altisonantes y yo diría incluso irresponsables, como la candidata electa Vanessa Kaiser, hermana de Johannes, que hoy en la segunda dice que hay un riesgo de un golpe de Estado encubierto a mediados del próximo gobierno. Nos van a hacer otro golpe de Estado. El anterior habría sido bajo el gobierno del presidente Piñera para el estallido, entonces ahora dando cuenta de que cuidado con lo que se viene, porque el cuco de la izquierda marxista-leninista va a llegar y les va a hacer un atentado y les va a quemar el país. Entonces, ojo con eso, porque eso precisamente no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que puede haber una desestabilidad si efectivamente Kast no es capaz de articular lo que se llama gobernar, que es sentarse a la mesa con los que piensan distinto. Bueno, gracias chiquillas, no alcancé a decir nada sobre París. No, No, no importa. Estamos conduciendo para ustedes, así que nos vamos a una pausa. Yo solamente quería decir que esos discursos del cuco, que es una antesala para criminalizar cualquier manifestación. Las manifestaciones públicas son un derecho de la democracia y la gente tendrá derecho a manifestarse, y manifestarse públicamente no significa que la gente esté haciendo golpes de Estado. Pero bueno, lo continuaremos conversando en los programas que vienen, porque ahora nos tenemos que ir a una pausa, no sin antes recordarles que quedan solo 2 días para la Teletón 2025 y la UChile TV se une a esta transmisión, también la radio me imagino. Se une a esta transmisión desde las 22 horas. Tu corazón es el corazón de la Teletón todos los días. Don Francisco, aquí en José Antonio Kast le hizo un desaire. Ya, vamos. Y París y lo retó por eso. Uno ve que las empresas contaminan y para uno sería fantástico que no estuvieran aquí, pero es la fuente de trabajo que tiene la gente. El salmón, lejos, tiene menos huella de carbono que cualquier otra cosa proteína que tú te comas. Chiloé es una zona de sacrificio. Bueno, la actividad forestal es una de las actividades más relevantes, ¿cierto?, en la zona centro-sur del país. Nunca pensamos que iban a arrasar con todo. Marató es un proyecto de planificación territorial. Propone la extensión ordenada de la localidad de Puchuncaví hacia el oeste. El negocio escandaloso, por medio de una operación inmobiliaria, hacen que se cometan aberraciones tremendas, ¿no? No tenemos alcantarillado, no tenemos hospital, no hay nada. SQM desarrolla sus labores en la cuenca del Salar de Atacama. Varios ecosistemas van a ir muriendo en el tiempo. Pero antes se veía todo el salar con agua, pero hoy ya no. Para mí las salmoneras no aportan realmente en nada cuando pienso que la importancia de hoy es sostener y cuidar la vida. Y digamos que mala tampoco, pero ellos no respetan las nacientes de agua. Es la moneda de transacción para sacrificar este territorio. Revelados no es solo un programa de entrevistas, es también un programa de retratos. Los cambios que ha tenido el teatro y que sigue teniendo son tremendamente valiosos. Era muy difícil caracterizar la voz de Salvador Allende
en privado. Tenía que exponerse sexualmente a la fuerza con un hombre tanto mayor, digamos. Eso era muy fuerte para el público. ¿Y qué es lo que hace la vida? Bueno, te dice, a ver, ahora enférmate tú. Melodías de esa época, que se me ocurrió en la micro Nuestros invitados nos traen sus fotografías más preciadas. A través de ellas recorremos sus biografías y sus obras. Han venido muchos al programa y vamos por más. Y alguien dijo alguna vez que el que no tiene un retrato es como que no hubiera existido. Hemos vuelto para tocar otro de los temas de la contingencia de esta semana, que es la expansión de la arista bielorrusa de los casos que tienen que ver con corrupción en el Poder Judicial. El fiscal Valencia acaba de anunciar que se han abierto investigaciones para investigar publicaciones, reportajes de prensa, de Reportea, de CIPER Chile, dando cuenta de que no solamente están involucrados conservadores de bienes raíces, no solamente están involucrados notarios, abogados, ahora se ha abierto una investigación por parlamentarios que han recibido dineros por pagos que aún no se aclara a qué se refieren, pero que aparecen en el marco de esta investigación y que, por supuesto, parecen a todas luces irregulares que un parlamentario que, digamos, sueldo bajo no tiene, está recibiendo aportes de un conservador de bienes raíces en plena campaña por mantener en ese minuto a un magistrado de la Corte de Apelaciones en riesgo. Mir. Oye, realmente es una serie de televisión que nos va entregando capítulos y ahora pasamos como a una etapa, como dicen algunos, cualitativamente superior. ¿Por qué? Porque ya no solo está encapsulado en el Poder Judicial, que harto tema tiene para resolver internamente por los efectos que esto genera también en la fe pública, sino que ahora esto traspasa y ahora toca al Parlamento. Pero no toca a cualquier parlamentario. Mira, lo de Cristian Araya, que es el diputado republicano, él dice que no recibió 1.6 millones de pesos, que es lo que dice el conservador de Puente Alto, que le entregó a partir de una interceptación telefónica, ¿verdad?, donde él dice que le pasó al diputado para que él pudiera alinear a su bancada, la republicana, votando en contra de la acusación constitucional del ahora destituido Perdona, juez. solo una pequeña corrección. Antonio Aparentemente la plata era para que Cristian Araya entregara información que pudiera perjudicar a los diputados que impulsaban esa... También, es que tiene varios elementos. Sí. Los diputados que serían Chiccardini y Manucheri. Pero me parece que sí, y eso dejémoslo stand-by porque es parte de la investigación. Como digo, el diputado republicano, Cristian Araya, dice que no recibió esa plata. Pero el senador Matías Walker, senador de Demócratas, admite que recibió plata. ¿Para qué? Para financiar un viaje de uno de sus hijos. Hay también otro ítem que tiene que ver con la situación de otro hijo, aparentemente, ¿no?, que estaba en un tratamiento oncológico, de una amistad, de una relación de amistad con el conservador de muchos años. Es cierto que hay una capa económica, porque uno dice, ¿por qué un senador que tiene un buen sueldo como senador y que aparentemente tiene un patrimonio, de acuerdo a la declaración de patrimonio, que dentro de todo no lo convierte en una persona necesitando recursos, ¿por qué recibe dinero de una persona como el conservador? Yo diría que eso, por último, siempre hay una razón. Te faltó plata, es cierto que tienes bienes, pero no vas a vender la casa para comprar algo que necesitas pagar ahora mismo. A mí me parece que el argumento más de peso que complica al senador Matías Walker tiene que ver con que él era parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cuando el Senado discutía el proyecto de ley que reformaba el sistema notarial y registral, donde también caben los conservadores. Y sabemos la relación espuria de todo ese mundo con el mundo político. Fíjense ustedes que a septiembre de 2024 el 52% de los notarios de la región metropolitana tenía nexos con la política.
Y otro estudio, una investigación de Fundación América Transparente, de hace 3 años, mostró que 40% de los notarios tenía o tuvo algún pariente en el Congreso. Fíjense ustedes, la pega soñada. Todos quieren ser notarios, todos quieren ser conservadores, se vuelven millonarios. ¿Por qué el senador Walker no transparentó la relación que tenía con este conservador cuando estaba o se estaba tramitando un proyecto tan importante? Yo creo que esa respuesta todavía no la ha dado y me parece que eso es lo que más lo complica. Sí, yo creo que es súper interesante la arista que tocas respecto del proyecto de notarios conservadores y archiveros, porque esta es una iniciativa legal que se aprobó hace muy poco, hace un mes y medio, recién está rigiendo. El tema de las relaciones con los políticos la resolvió por la vía de que ningún conservador, notario ni archivero puede tener relación con una autoridad política que esté en ejercicio. También resolvió el tema de los nombramientos, que es la clave de estos ensamblajes de política y poder judicial, de favores y contrafavores que determina una relación de compadrazgo, por ejemplo, entre Walker y Yaver. Yaver trata al hijo de Walker como su ahijado, ¿no? Dice que son prácticamente compadres, de tan amigos que llegan a ser. El problema, entonces, radica justamente en por qué se desarrolla ese tipo de relaciones. Es cierto que en Chile las élites son muy pequeñas. En el proyecto de ley también se resuelve la jubilación a los 75 años, porque hasta ahora los notarios y conservadores son de por vida, como eran antes los ministros de la Corte Suprema, los jueces, los ministros de Corte de Apelaciones. Pero todavía tenemos una generación que le quedan muchas décadas para llegar a los 75 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha acelerado el proyecto de nombramiento de jueces? ¿Y por qué el Congreso no lo ha tramitado? Es un proyecto que envía, producto de otras tantas causas vinculadas con el caso Hermosilla, que es como la piedra angular de todas estas ramificaciones, y sin embargo el proyecto de nombramientos no avanza. Y respecto al proyecto de notarios, sabemos que ahí hubo toda suerte, un lobby brutal de parte de los notarios. Ese proyecto tardó 8 años en ser tramitado y lo que no resolvió fueron un par de cosas muy relevantes. Por ejemplo, la firma electrónica para escrituras públicas. Eso abre una veta de negocio para los notarios, a que además de sus sueldos son verdaderamente millonarias, y una sangría para las personas ciudadanas comunes que tienen que tramitar escrituras públicas por cualquier tipo de situación de la cotidianeidad. Entonces, es un proyecto de ley que dejó muchos pendientes a pesar del tiempo de tramitación, y todos saben, si es un secreto a voces, que dejó esos pendientes justamente porque tienen relaciones con los parlamentarios muy estrechas. Entonces, las comidas, las donaciones. En este caso, fíjate, de Cristian Araya, si se tratara de una donación de campaña, porque le hace una transferencia directa a él, que es lo que establece la investigación hasta ahora. Las donaciones de campaña son por la vía del CERVEL. Se hace una transferencia a través del servicio electoral. Entonces, yo creo que ojalá se tramite pronto el proyecto de nombramiento de autoridades judiciales y se legisle sobre los pendientes en materia de notarías. Sí, a mí me sorprende la coincidencia en el monto, porque uno es 1,6 millones y el otro 1,7 millones, es como una cuota. En fin, el tema de los notarios y los conservadores es que son una especie de aberración del Poder Judicial, que se ha ido transformando, son negocios de privados, pero cuyo nombramiento están a cargo de los ministros de Corte de Apelaciones. A veces los ministros de Corte Suprema también proponen, se meten en designar notarios y conservadores, archiveros, que, vuelvo a decir, no son funcionarios públicos, son funcionarios privados que están regidos por el Poder Judicial. Entonces, históricamente, allí se nombran hijos, sobrinos, primos, nietos de magistrados, o hijos, sobrinos, primos, nietos, mujeres, amigos, amistades de los políticos. Y el nombramiento es en sí mismo es un premio porque
no es que haya una vara que uno pueda decir, este notario, esta persona tiene mejor currículum para ser notario que el otro. ¿Qué necesitas para ser notario? Casi nada, título de abogado, nada más. No necesitas mucho, entonces no hay una carrera de notario, no hay un parámetro para decir esta persona lo merece más que la otra. Lo que hay es siempre mucho lobby, mucha compromisos, y la persona que logra el nombramiento se siente normalmente obligada a responder a quienes lo han nombrado. Hay una gratitud, y a los notarios y conservadores no se les aplican las inhabilidades que tienen los ministros de corte, porque los ministros de corte tienen este principio de que del olvido, ¿no? Una vez que lo nombra ya no le debe nada a quien ayudó a su nombramiento. En cambio, notarios conservadores pueden ir de comida, pueden ser compadres, pueden donar, pueden hacer toda clase de operaciones entre económicas, políticas, sociales, que no les están prohibidas de ninguna manera. Entonces, obviamente que y se ha sabido históricamente que es un nicho de negocios controlado por el Poder Judicial de una manera absolutamente espúrea. Hace miles de años que se viene tratando el tema de que estos servicios los puede prestar perfectamente el registro civil, los puede prestar cualquier oficina pública. Chile atiende cualquiera, o si se convierte en un negocio privado, cualquiera podría tener una notaría. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier persona, una señora en su casa tiene una notaría. Pum, te pone el timbre, tiene un número, tiene un certificado de cuenta. Sobre todo con la tecnología digital. Exacto. Que permite, a través de la clave única, dar fe. La clave única hoy día funciona muy bien, la firma electrónica funciona muy bien, pero la conservación de los bienes, el problema es que no solamente pueden recibir plata y hacer donaciones, sino que además pueden hacer negocios espurios, como inscribir a nombre de alguien que no le pertenece o que no corresponde, o sin haber terminado todos los trámites de posesión efectiva, propiedades. Entonces, es una bolsa de gatos enorme, que las reformas que se han hecho son es una verdadera mafia. Sí. Ahora, la ley que se promulgó, ojo, hay que decir, porque también hay partes medio llenas del vaso, establece una nueva forma de nombramiento vía concursos de alta dirección pública. Lo que no establece es los sueldos, porque van a seguir ganando millonadas, no están fijadas los sueldos. Se van a fijar las tarifas de algunos trámites, pero no los sueldos. ¿Me dejas agregar algo más, Ale? En estos días hemos escuchado, y de hecho el día de la elección me llamó la atención que Ángela Vivanco diera opiniones, o sea, declaraciones en un punto ahí en el local de votación. Ella ha seguido hablando y ella insiste en un tema que a mí me parece importante señalar, porque ella dice que a la luz de hoy puede parecer mal, pero que en los tiempos de que ella aparece con abogados que tramitan causas, etcétera, y que se los tiene que topar, porque ella además, no olvidemos, ella llegó a ser vocera de la Corte Suprema y del Poder Judicial, eso era algo normal, ocurría. Entonces, uno dice, a ver, eso por un lado, es normal que cuando yo voy a fallar en una causa cuyo abogado que está al otro lado del mesón, ¿no es cierto?, va a mi casa y participa de una fiesta, no se produzca lo que se llama el inhabilitarse o decir, sabes que yo no puedo participar de esta causa porque tengo un vínculo de amistad con el abogado que está representando en este caso a la empresa bielorrusa. O el ministro Diego Simpertegui, que después de fallar a favor de dos causas, hay varias, pero tanto el caso bielorruso como en el caso de la empresa inmobiliaria Fundamenta, resulta que después termina de crucero con los mismos abogados que están en la otra parte. De las dos causas. De las dos causas, pero es que es eso. Entonces, ahí uno dice, pero si esto no es un tema de que en los tiempos pasados, es que yo creo que en cualquier tiempo eso es absolutamente inaceptable, por último, éticamente. ¿Por qué es inaceptable? Porque ¿dónde está el principio de probidad, de transparencia, de que yo sea juzgada por un tribunal imparcial si yo estoy en la parte contraria a la empresa? ¿Qué imparcialidad puede haber si después están chupando juntos en el crucero
No, y en estos dos casos, además, el perjuicio es contra el Estado de Chile. Uno es de la empresa Belsa Movitec contra Codelco, y la inmobiliaria Fundamenta lo que hizo fue un complejo inmobiliario que altera los planes reguladores y los principios medioambientales. Bueno, solamente para contarles una anécdota, en nuestros tiempos en tribunales habían unos juicios que tenían que ver con Colo-Colo, la Universidad de Chile, no sé qué, la NFP, bla, 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 bla. Y los magistrados no les parecía raro ni contrario a la ética ser invitados por los litigantes a ver un partido de Chile en Uruguay y otros países, digamos. Lamentablemente son cosas que deben ocurrir, que se deben limitar, que se deben prohibir, pero han ocurrido. La connivencia entre... Y esta idea de que el abogado no es parte, sino que es la empresa, es algo, por supuesto, que tiene que cambiar, porque los abogados son verdaderos operadores y, por supuesto, hay que tener en su bolsillo a magistrados que los han visto curados, que los han visto bailando, que, digamos, conocen sus secretos más personales. Ni siquiera tienen que cobrarles plata, simplemente yo te conozco, yo sé cómo eres. Hazme este fallo. Tengo un casito que ver en tu sala. Oye, que es fuerte igual, ¿eh? Sí. Es muy heavy lo que ha pasado. Sí. Yo creo que no perdamos el asombro. O sea, más pensemos, un conservador de bienes raíces que está involucrado en la triangulación de dinero para el lavado de activos de una coima a una ministra de la Corte Suprema, que le paga dinero a 2 diputados de la República. No sabemos en qué circunstancias y por qué causa. Un diputado y un senador. Sí. Bueno, a 2 parlamentarios de la República. O sea, es que es un fango absoluto. Sí. Bueno, esperemos que se investigue a fondo. Vamos a hablar de lo que está pasando con el presupuesto. Se ha aprobado hasta ahora, a la hora que estamos conversando, en su gran mayoría, pero hay cosas que sabemos que se rechazaron. Se rechazaron, por ejemplo, fondos para la Fundación Salvador Allende, se rechazaron y todavía están en discusión fondos para algunos sitios de memoria, se rechazaron fondos para el programa de acompañamiento a las familias que tienen hijos e hijas en transición sexual. ¿Qué les parece? Bueno, como pusimos en nuestro titular, es una vía de rechazo completamente identitaria, y cuando la izquierda se autocritica por ser identitaria, yo creo que haría bien en mirar un poco al frente y ver cómo las políticas públicas se regulan en función de el antifeminismo, la homofobia, que en este caso el antiizquierdismo. O sea, los 3 casos de rechazo presupuestario finalmente no tienen absolutamente nada que ver con el meollo de la crítica al presupuesto de 2026, que fue supuestamente el mal cálculo de los ingresos fiscales. No confiamos en el gobierno porque no saben sumar y no ven a saber cuántos eran los ingresos fiscales. Bueno, ni pío respecto de eso en la tramitación del presupuesto. Y segundo, bueno, la necesidad de cortar, pues la necesidad de hacer un ajuste fiscal de proporciones. Se había planteado que se tenía que ahorrar 1.500 millones. El próximo gobierno se ha planteado un ajuste de 6.000 millones de dólares. Entonces, finalmente se ahorra 0. Porque la verdad es que estas reducciones identitarias del programa de acompañamiento para la identidad de género, de los sitios de memoria, del Instituto de la Juventud, que es otro que estaba en trámite, no ahorran ni siquiera 2 millones de dólares. De ese monto estamos hablando. Entonces es ridículo. Esto significa que toda la parafernalia de rechazo que se desplegó antes de la primera vuelta era simplemente eso. No tenía nada que ver con un criterio técnico, no tenía nada que ver con un criterio económico. Simplemente se trataba de hacer el punto político para llegar a esto, a derribar presupuestos para cuestiones valóricas y culturales que para un sector importante del país son importantes. Bueno, nos estamos enterando ahora que se repone con indicaciones el presupuesto para sitios de memoria, pero Fundación Allende, como decíamos, quedó fuera. No. Oye, y la Fundación Allende, ojo, si no te gusta Salvador Allende y su memoria, la Fundación Salvador Allende tiene el museo con una de las colecciones artísticas más importantes de Latinoamérica. Y es Salvador Allende. O sea, yo creo que también
en este país ha avanzado mucho la idea de que Allende hay que borrarlo de la historia, de construir una figura de una especie de monstruo tirano que Pinochet ayudó a evitar, cuando los datos reales, que fue un presidente electo, que fue derrocado en su tercer año de gobierno y que se suicidó en la moneda en momentos en que la moneda era bombardeada, en un inicio de un proceso de enormes violaciones a los derechos humanos, y es la memoria de un presidente que vale la pena preservar y que cualquier Estado, sea del signo político que sea, debiera preservar para aprender de las lecciones de la historia. Tenemos que avanzar porque nos quedan 3 minutos para hablar de la acusación constitucional fallida contra el exministro de Energía, Diego Pardo. Mira, yo creo que, bueno, son 9 con esta, las acusaciones, 9 contra 0, o sea, no prosperó ninguna. Entiendo que la antigua oposición, si no me equivoco, son 9 más 2, porque son 2 acusaciones constitucionales que intentaron presentarse contra el presidente Piñera. No estoy, Dayana maneja mejor quizás los números, pero es la cifra que tengo en la memoria, ¿no? Pero ¿de qué nos habla esto? Lamentablemente de un Congreso que está más cerca del circo que de cualquier otra cosa, con un instrumento que es válido, ¿no? Que es la capacidad que tiene el Parlamento para poder impugnar constitucionalmente alguna autoridad, ya sea del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, ministro, que haya incumplido normas constitucionales o que haya abandonado notoriamente sus deberes. Me alegra, por un lado, que parlamentarios incluso de oposición, como el senador Francisco Chaguán, hayan puesto la nota de cordura en la altura de lo que significa una visión de Estado, ¿no? Porque abusar, lamentablemente cuando se abusa del instrumento de la acusación constitucional, esto es igual como Pedrito y el lobo. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Al punto que ya al final ya sabéis que no te creemos nada, llegó el lobo, se comió a todo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando efectivamente el instrumento se requiere ocupar, como cuando se presenta, ¿no es cierto?, contra Vivanco, porque era evidente, ¿no?, que había una serie de elementos que la hacían completamente depositaria de esa acusación, tú ya no sabes si creer o no creer, porque está tan desprestigiado el instrumento, y esto lo digo para izquierdas y derechas, hay que tener mucho cuidado con no abusar, y aquí se ha abusado. Diego Pardo ya había pagado, si tú quieres, con haber salido del Poder Ejecutivo y del cargo. Pero además, pensemos que, tal como se determinó, él no podía ser, es responsable políticamente, pero él no es responsable técnicamente de lo que un organismo técnico resolvió. Entonces me parece que, digo que una gota de esperanza respecto de este Congreso por lo ocurrido. Sí, hay un número muy simbólico que es el 9, porque esta era la 9ª acusación constitucional de la oposición al gobierno de Gabriel Boric, y son justamente 9 las acusaciones constitucionales que presentó la oposición a Piñera en contra de autoridades del gobierno de Piñera. Entonces hay un empate de mal uso del instrumento. Pero más las 2 de Piñera, entiendo, contra Piñera. No, son 9 en total, al ministro y al propio presidente. Ahora, sí resultó una, que fue la de Andrés Chadwick. Ahora, Diego Pardo se ha hecho una autocrítica bien interesante respecto del mal uso de las acusaciones constitucionales por el Frente Amplio durante el gobierno de Piñera, pero yo quiero recordar que esas acusaciones constitucionales todas fueron acompañadas por el socialismo democrático también, o sea, hay un sector de la centroizquierda, pero además que el mal uso se inició cuando se destituyó al exministro de Educación de Piñera 1, Harold Bayer, por parte de, no existía ni el Frente Amplio, ni Apruebo Dignidad, ni nada de eso, fueron los parlamentarios de la Concertación. Entonces, cuidado con el traspaso de responsabilidades que tú empezaste, porque esta cuestión hay que erradicarla, pero con una autocrítica global, no a un sector. Muy bien, completamente de acuerdo con ambas, pero nos tenemos que ir a nuestro siguiente bloque y a una entrevista muy interesante con el parlamentario recién electo Gustavo Gatica. El
Museo Violeta Parra abre sus puertas para presentarnos 10 sesiones de destacados artistas musicales en medio de sus muros y pasillos cargados de historia. Porque la música no solo suena, también evoca, sana y mantiene viva la memoria. Todos los sábados a las 21:30 horas, sesiones Museo Violeta Parra, solo por las pantallas de UChile TV. ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Blanco, soy el conductor del programa Dominio Público, un espacio donde el pasado no es nostalgia, sino que es pura vigencia. Aquí lo que hacemos es rescatar del olvido películas, muchas películas, que en cierto modo también ayudaron a construir lo que hoy día entendemos por lenguaje cinematográfico y que por distintas razones han quedado un poco atrapadas, digamos, en el tiempo. Mi tarea en ese sentido, digamos, es explicarles precisamente el rol y la importancia que han tenido esas películas, buenas o malas, y por qué es importante particularmente verlas hoy día en este contexto y por qué esas mismas películas de hace 20, 30, 40 o 50 años pueden decirnos algo respecto de lo que está ocurriendo hoy. Espero que sigan viendo el programa y espero que estén atentos a las próximas emisiones acá en Dominio Público en UChile TV. Muchas gracias. Hemos regresado a nuestro tercer y último bloque para conversar con Gustavo Gatica, que acaba de ser electo diputado por el Distrito 8 con una de las primeras mayorías nacionales. Ustedes, como saben, él es psicólogo, pero además fue víctima del estallido fue víctima de la represión en el estallido social que le costó la vista. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por invitarme, honrado de conversar con ustedes. Gustavo, ¿cómo te sientes llegar a un congreso donde entre las personas electas hay carabineros en retiro, personas que defienden la represión al estallido social o que dicen que el estallido fue un intento de golpe de Estado? ¿Cómo llegas o cómo te imaginas que va a ser esa? Sí. De partida yo vengo con muchas ganas de trabajar. Tengo ganas de hacer un trabajo serio, responsable. En el Distrito 8, que es el distrito donde yo salí electo, tenemos el mal ejemplo de Lavín Jr., que es un diputado que se ha caracterizado por no hacer las cosas bien, por faltar al Congreso, por no presentar ningún proyecto. Entonces vengo de partida con un entusiasmo de hacer cosas, de trabajar, de meterme en el Congreso, explorarlo, entenderlo políticamente hablando y hacer cosas por la gente. Siento que la gente me eligió para intentar mejorar su calidad de vida y voy a trabajar por eso. Ahora, también entiendo que en el Congreso hay una mixtura de opiniones políticas y creo que habla bien de nuestra democracia que nos encontremos dos personas que pensamos muy distinto en el Congreso y que seamos capaces de debatir. Eso está súper bueno, habla bien de cómo nosotros hemos construido la democracia. Ahora, estos discursos que están fuera de esos márgenes democráticos, como lo que plantea Kaiser, de estos indultos que estaba planteando antes, y todos estos discursos negacionistas o que intentan de alguna forma poner una realidad paralela frente a lo que pasó en el estallido social o frente a lo que pasó en dictadura, creo que son peligrosos y tenemos que condenarlos con mucha fuerza porque, insisto, están fuera de esos márgenes democráticos. Todo lo que tenga que ver con conversar con gente que no piensa como yo políticamente, que estamos muy distantes, pero dentro de esos márgenes es válido y lo voy a hacer y creo que tiene que ver con mi trabajo. Ahora, de todas maneras, estamos en un momento, uno podría decir, de cierta regresión autoritaria. La Yasna hacía mención a un estudio de Cristóbal Rovira que se ha especializado en estudiar a las ultraderechas del mundo y acá en Chile, y mostraba cómo la figura de Pinochet, por ejemplo, a diferencia de Franco en España, que tiene como un 15% de aprobación, aquí tiene un 30%. ¿Cómo se vive la política? ¿Cómo te la imaginas en este importante foro político como es el Congreso en una época de regresión autoritaria? Es una época difícil
para la democracia. Hace tiempo que lo venimos conversando porque se van instalando discursos conservadores y que además van avanzando cada vez. No, siento que ya hace una década al menos que van avanzando, no se detienen. Entonces eso es peligroso para la democracia, pero tengo la sensación, y creo que no hay una sola respuesta para eso, pero creo que eso solo se soluciona con más democracia, con más diálogo. Esa es la idea que tengo yo al menos, como frente a estos discursos que son conservadores, que buscan limitar los derechos de las personas. Creo que nosotros tenemos que actuar con fuerza, con mucha voluntad, pero también con más democracia. O sea, creo que no hay otra fórmula para enfrentar esos discursos. Ahora, en lo personal me preocupan porque pareciera que derechos que parecían muy ganados y consolidados están en riesgo. Pienso, por ejemplo, en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, derechos de la comunidad LGTBI, que han tardado décadas en conseguir cosas, hoy en día están en riesgo, y eso es preocupante. A mí me gustaría empatizar con esos grupos, con las personas con discapacidad también, que ven afectada su vida con el ascenso de estos discursos, porque coartan sus libertades, su capacidad de poder desplegarse en sociedad. Entonces, creo que tenemos que hacer un trabajo profundo, pero con más diálogo, mucho más diálogo. Gustavo, es que estamos hablando de un clima que puede llegar a ser muy tóxico a la luz de las declaraciones que ya se han hecho. Hay una bancada muy voluminosa de republicanos y socialcristianos y libertarios que te va a decir que tú eres un golpista porque participaste activamente en el estallido social, te va a decir que te buscaste las lesiones que recibiste porque tiraste piedra. O sea, estamos hablando de un discurso muy odioso. ¿Tú te sientes preparado para enfrentarlo? Me siento preparado, primero psicológicamente, para soportarlo. Yo he vivido un proceso terapéutico bien largo y siento que estoy preparado para enfrentarme a ese tipo de ataques, porque son ataques provocadores. Hay otro tipo de disputa que es más política, y para eso yo siempre creo que tenemos que seguir construyendo relatos. O sea, no nos podemos quedar sin ese relato para combatir este tipo de discursos. Yo, durante esta última semana o meses, durante campaña, a mí me preguntaban por el estallido social, y yo siempre he dicho que el estallido social es una expresión de malestar. La gente salió a manifestarse por diferentes razones, algunos porque el TAC les salía muy caro, otros salieron por la salud, por la educación, cada uno con su propio reclamo, en manifestaciones autoconvocadas. Es decir, nadie acá hizo un llamado general a manifestarse, sino que la gente sola salió a ocupar las plazas de todo el país, y eso fue lo que pasó. Yo estuve ahí, lo viví. Cualquier otro discurso donde se intenta instalar la idea de un golpe de Estado, creo que son interpretaciones mañosas que intentan cambiar lo que realmente ocurrió, y eso creo que es con el fin de que la gente no salga a manifestarse más, de criminalizar un proceso histórico que es muy importante, porque es algo interesante que pasó en esa época, que Chile, por ejemplo, subió en ciertos niveles de qué tanta calidad tenía su democracia, porque una democracia donde la gente se manifiesta es una democracia viva, pujante, y eso le hace bien a nuestra democracia. Ahora, ellos temen de esos procesos, temen de que la gente se exprese, temen de que la gente se manifieste, y por eso hoy en día intentan cambiar la historia y cambiar lo que fue realmente. Gustavo, en el estallido hubo manifestaciones de actos de delincuencia, de sabotaje, de saqueos, etc. Y también hubo manifestaciones masivas, pacíficas, en todo Chile. ¿Por qué crees que en el relato público ha ganado el encuadre de que se trató de un estallido delictual, como dice la derecha, y se ha invertido la valoración que había el estallido? Las primeras, mientras se realizaba o todavía el estallido estaba vigente, había una gran valoración social sobre lo que estaba ocurriendo, y eso se ha ido trastocando y ha ido prevaleciendo este discurso del estallido delictual. Sí, yo creo que hay dos fenómenos que ahí se atraviesan. El primero tiene que ver con... Yo he escuchado a analistas políticos más asociados a la derecha que se preguntan,
¿Estamos mejor o peor después del estallido social? Y esa pregunta yo creo que es súper engañosa, porque el estallido social en sí mismo no era el que tenía que encargarse de cambiar las cosas, sino que los políticos tenían que encauzar procesos que nos llevaran a respuestas. No era el estallido social, no es que estamos mejor o peor después del estallido social, porque el estallido social solo es el síntoma. No es una política pública. Exacto, no es una política pública. Los políticos de la época encauzaron el proceso a dos procesos constitucionales que fracasaron, es decir, no se encontró una respuesta. Entonces la gente válidamente, creo yo, aquí una tesis mía, válidamente puede decir, oye, pero pucha, salimos a manifestarnos, después fuimos a votar, fueron unos años, no sé si recuerdan, donde había que ir a votar cada 2 meses, o sea, la gente tuvo que salir y no quedó en nada. Entonces yo encuentro que es muy válido que alguien mire hacia atrás y diga, pucha, parece que no sirvió. Pero ese pesimismo creo que no nos hace bien como democracia. Hay que entender que el estallido social no fue errado, sino que de hecho es algo más bien inevitable. Nadie lo pudo controlar, nadie lo pudo predecir. Los políticos de la época decían no lo vimos venir, porque nadie lo vio venir. De izquierda a derecha nadie se esperaba que ocurriera eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que hay una reivindicación que hay que hacer de esa otra faceta, donde se desplegaron este malestar, pero también se desplegaron sueños. Cada uno tenía sus particulares sueños de cómo debía ser este Chile que nos imaginábamos. Y creo que, de hecho, y llevándolo un poquito a la contingencia, creo que en el votante de París hay mucho de eso. Gente que se salió a manifestarse durante el estallido social por una demanda individual. Habían personas, en esa mixtura de opiniones, habían personas que se manifestaban por cosas colectivas, tengo la sensación, y hay otros que por individual, como decía antes, porque el TAC me sale muy caro. Claro. Es una demanda mía, me sale muy caro. Y que salió a manifestarse y que luego se encontró disconforme con esta clase política que no le supo dar respuesta, ni por izquierda ni por derecha, uno podría decir, en los procesos constituyentes. Gustavo, yo te veo en todo caso y me parece súper refrescante, ¿no? Una mirada de, a pesar de toda la odiosidad, tú estás dispuesto a llegar a acuerdos, a conversar con quien piensa radicalmente distinto a ti. Pero, por ejemplo, ¿cómo vas a relacionarte con liderazgos como el de Vanessa Kaiser, hermana de Johannes, que se define más extrema que sus hermanos, la más extrema de todos, y que en una entrevista hoy día decía que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno? Decía que su hermano se equivoca al hablar de que el wokismo está muerto. Johannes, ella lo ve encarnado en la amenaza de ir a tomarse las calles e incendiar Chile, y dice que toda la legislación de género tiene que ser eliminada. ¿Cómo te imaginas, digamos, esa relación con ese tipo de visiones que son de verdad súper extremas? Son extremas y son peligrosas. Hay hartas cosas que decir de eso. Primero, la manifestación pacífica habla, y quiero insistir en el punto, ser majadero en el punto de que habla de una democracia sana. La gente que se manifiesta, que sale a la calle, que se manifiesta por algún tópico, siempre habla bien de una democracia. Y segundo, esto que habla ella de la agenda de género, de la ideología de género, como la llaman. Querer cambiar eso me parece súper peligroso. Ahora, ¿cómo lo voy a enfrentar yo? A través de diálogo, a través de... Tengo la sensación de que tenemos que hacer una disputa que exceda al Congreso, que tiene que ver con instalar ciertas verdades. Ellos han ido corriendo el cerco hacia algún lugar y nosotros tenemos que, comunicacionalmente hablando, enfrentarnos a eso y instalar ciertas verdades, porque son ciertas, porque nos convocan, porque nos mueven, y defender la comunidad LGTBI, los derechos de las mujeres, todas esas cosas que tantas décadas costó conseguir. Y ahí creo que hay una disputa que va más allá del Congreso, tiene que ver con una cosa cultural. Claro. Y que tiene que ver con las redes sociales, con cómo nosotros nos disponemos a trabajar en redes sociales o en los medios de comunicación. Pero, Gustavo, te va a tocar enfrentarte a ciertos proyectos de ley frente a los cuales vas a tener que votar, por ejemplo, sí, con una correlación de fuerza en el Congreso bien adversa para la izquierda, a la que tú perteneces. Se han votado, por ejemplo, leyes como la ley Naim Retamal, que le hubiera permitido a Claudio Crespo, que te cegó, dispararte con una pistola para defenderse, o sea, haberte matado.
Frente a ese tipo de iniciativas legales que se van a seguir probablemente legislando, porque un eventual gobierno de Kast va a presentar una batería de normas para seguir profundizando. Por ejemplo, está pendiente las reglas de uso de la fuerza, está todavía en el Congreso. Se eliminó el principio de la progresividad y de la proporcionalidad. Frente a eso, ¿qué vas a hacer? Yo creo que hay una falsa dicotomía en pensar que la gente de izquierda o la gente que estamos relacionados al mundo de derechos humanos no queremos seguridad. Al contrario, yo durante campaña uno de mis ejes principales era seguridad. Seguridad como un derecho. Yo decía, este es mi postulado, la gente tiene derecho a vivir segura en sus casas y es el Estado el que tiene que encargarse de proveer seguridad. Yo no estoy de acuerdo con que la gente se arme, por ejemplo. Y la seguridad es un derecho habilitante de otros derechos. Es decir, para ejercer derechos como la salud o la educación, primero tenemos que sentirnos seguros. Desde esa base, creo que también yo voy a legislar para dar más seguridad a las personas. También es una falsa dicotomía pensar que hay una adversión de mi parte a carabineros. Yo creo que los carabineros que se saltan los protocolos tienen que ser enjuiciados y condenados. Cualquier otro carabinero que esté en el afán de cuidar a la población, de detener la delincuencia, va a contar con todo mi apoyo. En esa parte no me pierdo. A veces se cree que los derechos humanos como que quisieran estar en contra, que atacaran a carabineros, y eso no es real. Acá lo que nosotros queremos, y digo nosotros como desde el mundo de izquierda o más relacionado a los derechos humanos, es que se cumplan las reglas. Ahora, hay leyes que están avanzando mucho más allá de eso. Leyes como Ney Retamal o cuando se ha eliminado la gradualidad o la proporcionalidad de la fuerza, creo que son leyes que no le hacen bien a nuestra democracia. De hecho, es muy probable, y así ha sido en otros juicios, que con la ley Ney Retamal a carabineros que actuaron y que abusaron de su poder salgan con condenas abreviadas. Entonces, eso es peligroso porque ya estamos en un clima de impunidad. Según datos de Amnistía, cerca del 1% de las causas que se abrieron durante el estallido social han llegado a término. 1%, eso es muy poco. Ya estamos en un clima de impunidad y este tipo de leyes lo único que hacen es acentuar esa impunidad. Gustavo, durante el estallido se contabilizaron más de 400 casos de trauma ocular en los manifestantes, un nivel récord en el mundo. Y muchas de esas personas en este periodo han perdido la fe en la justicia o en la reparación y se han suicidado. Sí. ¿Cómo has hecho tú para mantener la sanidad mental, para mantenerte proactivo, para querer participar en política y no deprimirte frente a esa realidad? Una buena pregunta. Yo creo que hay un proceso terapéutico muy largo. Yo desde que me ocurrió esto del disparo estoy en terapia psicológica. Al ser psicólogo creo que tengo un acercamiento distinto, confío en el proceso, digamos. Porque hay personas que de repente no dicen, no sirve para nada los psicólogos, no sé. Eso por un lado, y por otro, hay algo dentro de todo lo triste que a mí me ocurrió, hay algo bonito. Cuando a mí me disparan, tuve que de inmediato entregarme a confiar en el resto. Porque al principio, al quedar ciego, perdí mucha autonomía. Tenía que pedir ayuda hasta para caminar, porque me perdía el equilibrio, para comer. Perdí mucha autonomía, entonces tuve que entregarme a confiar en las demás personas que estaban a mi alrededor. Y eso pareciera que definió mi vida para adelante, porque cada año que va pasando me voy volviendo más independiente, más autónomo, y hoy en día puedo hacer lo que yo quiera prácticamente en mi casa, o bueno, me muevo por la calle en Uber solo, no tengo problemas con eso. Pero ese gesto de entregarme a conectar con los otros, creo que me definió mucho y creo profundamente en el ser humano, creo en las personas, y creo que el ser humano además es un ser profundamente colectivo. Creo que nosotros estamos conectados en una red donde nos sostenemos como comunidad. Entonces, cuando uno de esos nudos se suelta, los demás lo sostienen. Eso lo creo profundamente, y yo creo que eso es lo que me ha hecho no perder la fe, porque veo a mi alrededor y veo tanta gente bonita, tanta gente disponible para hacer cosas buenas por el resto. Eso es lo que me da esperanza constantemente. Gustavo, y cuando en campaña Claudio Crespo se sube al escenario con Kaiser, ¿cómo
recibiste esa imagen, ese gesto que hace justamente el candidato? Creo que es un gesto poco, cuando hablamos de humanidad, es un gesto poco humano. Él estaba acusado de un acto bien brutal. Me hace de inmediato remontarme a la brutalidad que ocurrieron durante la dictadura, que justamente esa semana, además, Kaiser comenzó a hablar de los indultos, tanto para los presos en la dictadura como los presos durante el estallido social, que son bien pocos, por cierto, voy a insistir en el punto. Y me hace pensar en la brutalidad que han hecho ese tipo de personas. Son personas sádicas, peligrosas, y que se ensalcen o que se levanten como ídolos. Creo que es bien peligroso que permitamos como sociedad, como colectivo, que permitamos que esas cosas ocurran. Felizmente la gente en su mayoría no eligió esa alternativa de Kaiser, ¿no? Pero siempre es un peligro latente esos discursos. Gustavo, ¿cómo es tu relación con el Partido Comunista? ¿Crees que te vas a integrar a las filas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con esa colectividad que te llevó como candidato? Yo debo decir y reconocer, y se lo he dicho a los compañeros del partido, y lo voy a transmitir acá con ustedes, que yo pensé que al ser independiente por un cupo del PC, ellos iban a ser mucho más duros, porque uno tiene un poco, bueno, soy amigo de muchos comunistas, pero uno tiene como esa caricatura que el PC es un partido rígido, duro, con medio doctrinario, ¿no? Y al menos con mi campaña debo reconocer y agradecerle a ellos que me permitieron hacer la campaña como yo estimé hacerla. Yo di los lineamientos, yo dije voy a hablar de estos temas, quiero ir a tal lugar, recorrer estos lugares, juntarme con estas personas, y ellos me permitieron hacer eso. Entonces yo estoy muy agradecido de que esa haya sido la relación que tuvimos durante la campaña, y en base a lo que tú me preguntas de aquí al futuro, yo espero pertenecer a la bancada del PC. Creo que hay hartas personas que me encantaría compartir con ellos, sobre todo en la primera etapa, donde recién voy a estar reconociendo el Congreso, un lugar duro, frío, hostil un poco. Entonces me gustaría estar con personas de confianza, sobre todo en un principio, y creo que ellos van a ser unos buenos aliados políticos para enfrentar ese desafío. ¿Y tienes algún tipo de resentimiento con el Frente Amplio, que al principio te iba a llevar como candidato de ellos y después no? No, ningún resentimiento. Yo lo conversé con la gente del Frente Amplio, que es muy válido que ellos hayan querido llevar un candidato, o sea, sí, un candidato, un militante de sus filas. Yo con ellos me he encontrado, con Tomás, de hecho, hemos conversado, él fue parte de mi campaña, así que no quedó ningún resentimiento. Nos queda un minuto. Cuéntanos, ¿qué proyecto 1 que quisieras presentar? Mi primer proyecto es un proyecto de salud mental. Bien en breve, lo voy a hacer lo más cortito posible. En Chile invertimos muy poco en salud mental. Se dice que del presupuesto se gasta entre el 1 y el 2%. Estamos muy por lejos de otros países y muy por lejos de Europa o Estados Unidos, que gastan hasta el 6% del presupuesto en salud mental. Y esa falta de recursos se ve sobre todo en los COSAM, en los SFAM. La gente siempre, cuando yo hablaba de esto en las ferias, en el metro, siempre me decían, bueno, voy al psicólogo, me atiende alguien bien, me siento bien, vuelvo a la semana siguiente y hay otro profesional. Esa alta rotación tiene que ver también con que no les estamos entregando a los psicólogos y a las personas de salud mental buenas calidades para que ellos puedan trabajar y mantenerse en sus puestos. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es inyectar más recursos efectivamente y hacerlo de manera estratégica también, porque hoy en día se destinan... por ejemplo, con esto cierro. Dale. Nos queda un minuto más, me dieron ya. Dale. Por ejemplo, lo que está pasando en el Distrito 8 es que hablen un COSAM nuevo. Claro. Pero no hay recursos para el personal. Entonces sacan de otro COSAM trabajadores. Y entonces van formando un círculo vicioso donde no hay gente para trabajar. Y hay en construcción muchos COSAM. Y eso pareciera ser una buena noticia, pero no hay lucas para trabajadores. Entonces necesitamos inyectar más lucas, es algo necesario. De hecho, cuando estábamos en campaña, pasó que salió un estudio que decía que la mayoría de los chilenos considera que la salud pública la salud mental es el principal problema de salud pública. Entonces tenemos que ponerle atención, porque otro síntoma es lo que ha pasado con los suicidios. Son cifras muy alarmantes, así que tenemos que hacer algo. De hecho, es un tema con el metro. Sí.
tenemos medio minuto para que nos digas qué piensas de ese de eliminar, se eliminó del presupuesto el acompañamiento para las familias trans, que es un acompañamiento psicológico, social, no de hormonas como se cree. Me parece triste, Esa fue una lucha que las comunidades trans empujaron por muchos años para conseguir ese acompañamiento. Yo he tenido el privilegio de, como psicólogo, trabajar con personas trans y ellos necesitan ese acompañamiento psicológico. El proceso de transicionar es un proceso en sí mismo muy complejo psicológicamente, porque además en general se atraviesa en una etapa de la vida, del ciclo vital, que ya es complejo, que es la adolescencia. Y ya en sí mismo esa etapa es compleja. Entonces, sumándole a un proceso de transición donde te reconoces el cuerpo, donde vuelves a ver el mundo de otra forma, necesita un acompañamiento psicológico. Entonces me parece muy grave que no estén los recursos destinados para eso. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, queridas colegas. Nos tenemos que despedir del programa. Nos quedan muchos temas por conversar, pero ya nos veremos el próximo miércoles y no olviden ver este capítulo en YouTube, X, Spotify, canal Blue Sky y los canales Uchile TV 11.2 y la radio Universidad de Chile 102.5. Ya ven, aquí tengo mis ayudas de memoria. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.